Pues nada, bienvenidos otra vez a una sesión del seminario del Grupo de Historia de las Matemáticas. Ya después del verano, pues retomamos las actividades y muy contento de encargarme yo de la presentación de Elías Fuentes Guillén, por una razón que es muy obvia, y es que Elías hizo la tesis dirigida por mí. Bueno, por mí y por María Manzano, que es una experta en lógica muy conocida en España, en la Universidad de Salamanca. Así que hace 5 años es cuando te defendí la tesis de Elías. Y bueno, entre medias, pues ha habido bastantes actividades. Elías ha estado, por resumir, 2 años de postdoc en el Departamento de Matemáticas de la UNAM en México. Elías es mexicano. Y desde el año 2020 ha tenido una plaza postdoctoral en el Centro de Estudios de la Ciencia y la Tecnología en Praga, que forma parte de la Academia de Ciencias de Praga, y muy conectado con el tema en el que él está trabajando más últimamente, porque bueno, está trabajando mucho sobre Bolzano, es miembro de la sociedad Bernard Bolzano. Bolzano a todo el mundo le suena, a todo matemático le suena, evidentemente, por un par de teoremas, de resultados, ¿no? Bolzano-Weierstrass y demás. Pero ya nos contará más cosas Elías. Bolzano es una figura muy interesante, un filósofo muy importante, un gran lógico, varias cosas, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo yo a Elías. Por comentaros algo de sus publicaciones, pues tiene como mínimo 2 artículos en Historia Matemática, que yo recuerde, algún artículo también en el British Journal de Historia de las Matemáticas, alguno en la revista Brasileira de Historia de las Matemáticas, y hay, por cierto, un libro en Springer, junto con Eduardo, que está por salir, y un libro también en checo, cuyo título no os doy ni me atrevo a traducir, pero va a tener incluso una publicación en checo, Elías, relacionada con Bolzano. Y bueno, dicho esto, pues no quiero extenderme más con presentaciones. Aquí lo interesante es escuchar a lo que nos tiene que contar el propio Elías. Hemos tenido un pequeño problema con la cuestión de compartir pantalla, pero Eduardo va a echar una mano y se va a encargar él de la presentación. Pues bienvenido, Elías, y muchas gracias. Y te escuchamos. Vale, pues muchísimas gracias, primero por haberme invitado a este seminario. Como dice José, para mí es muy especial por las personas que están involucradas en el seminario. Son personas muy importantes en mi vida. Y bueno, me da gusto poder hablar de Bolzano en español, que es algo que no suelo hacer. Y me da particular gusto hablar de lo que os voy a hablar hoy, que es del libro de 1810 de Bolzano, las contribuciones para una mejor fundamentada presentación de las matemáticas. Bueno, pasamos a la siguiente slide. Vale, genial. Bueno, pues la charla se estructura de la siguiente manera. Primero os daré los antecedentes del libro. Luego os hablaré sobre el libro y el contenido del libro. Luego os hablaré de un anuncio que hubo del libro al año siguiente de su publicación. Lo siguiente será hablar sobre un manuscrito en torno al libro. Y finalmente os hablaré sobre la recepción, la acogida que tuvo esta obra de Bolzano, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor, Eduardo. Bueno, se ve todo movido, pero vale. Primero con los antecedentes, y esa es una casa dibujada por el propio Bolzano, por cierto. Vale, pues nada. Bolzano, para contextualizar, Bolzano nació en 1781 en un periodo en el que se estaban llevando a cabo, implementando diversas reformas de distintos tipos. En particular, hubo una reforma en el imperio de los Habsburgo, en el Sacro Imperio Romano, una reforma educativa que justo vendría a moldear pues el contexto en el que creció Bolzano
Y entre las reformas que hubo en aquella época, cabría destacar la ampliación en la década de los 80, 1780, de los estudios filosóficos de 2 a 3 años. Los estudios filosóficos, como quizás algunos de vosotros saben, comprendían, eran una suerte de estudios propedéuticos de cara a ingresar a alguna de las 3 importantes facultades, teología, derecho o medicina. Entonces se ampliaron los estudios de 2 a 3 años. Otra de las reformas fue justo el pasar de la enseñanza en latín en todo el nivel educativo superior, de pasar del latín al alemán. Y la otra cuestión que cabe destacar, que es importante para comprender a Bolzano, es el énfasis que se dio en la enseñanza de las matemáticas porque se comprendía que eran útiles para la modernización, para el desarrollo del imperio y en particular, en este caso, en la Universidad de Praga, para el desarrollo del reino de Bohemia. Pero además esto estaba vinculado con ciertas ideas que son muy importantes a lo largo del siglo XVIII, sobre la importancia de las matemáticas, a saber que las matemáticas mejoraban el intelecto y como consecuencia incidían en la mejora de otras ciencias y la vida cotidiana, ¿vale? Bolzano asistió a la Universidad de Praga de 1796 a 1799 y como parte de sus estudios, ya en este esquema, cursó 3 cursos anuales de matemáticas, bueno, 3 cursos de matemáticas, sí, anuales, y el primer año era matemáticas elementales, el segundo año eran elementales puras y aplicadas, el primer y segundo año eran puras y aplicadas, y el tercer año eran prácticas, y además de eso había un curso de 3 años de matemáticas superiores, optativo para quien estuviese interesado, y ante todo era de cara a formar técnicos que fueran de utilidad al imperio. Y además de esto, cursó la asignatura de lógica con psicología empírica. Psicología empírica era una asignatura importante en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo va a ser en el siglo XIX, pero ya en el siglo XVIII, desde Wolff, tuvo una cierta importancia, y la distinción entre lógica y psicología empírica justo tiene que ver con que una tiene más que ver con el alma, la razón, y la otra parte, el otro ámbito sería justamente vinculado a la experiencia, ¿vale? Os he puesto ahí justo una cita de los 2 autores de los libros de texto con los que estudió Bolzano, matemáticas elementales y lógica, para que veáis que estas ideas de la mejora del intelecto y la mejora de otras ciencias y la vida cotidiana estaban presentes en las obras con las cuales aprendió Bolzano matemáticas, lógica. Kessner justo va a venir a decir que uno no puede aceptar como demostradas proposiciones para las que solo se han presentado inferencias inadecuadas y hasta cierto punto incorrectas. Y Feda va a venir a decir que la lógica se ocupa del pensamiento en general, el desarrollo del concepto de verdad y el estudio de la naturaleza del error. Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Vale, porque tengáis más claridad sobre cómo estaba estructurada las matemáticas. Esta es la división de Kessner, está la parte pura, elemental, con aritmética, geometría y trigonometría. La parte superior, análisis, álgebra, cálculo diferencial e integral. Y luego tenemos la parte aplicada, elemental, porque también, por supuesto, hay una parte aplicada superior. Tenemos mecánica superior y demás. Hay unos volúmenes de Kessner dedicados a estos temas. Sobre mecánica, óptica, astronomía, además de otras disciplinas. Para Kessner, de hecho, la matemática aplicada engloba muchísimas disciplinas. Entonces, esta lista no está completa, está abierta a nuevas disciplinas, pero entre otras estarían disciplinas vinculadas a la construcción y la guerra, a la contabilidad y agrimensura,
la náutica y la música. ¿Puedes darle un clic más, Eduardo, por favor? Vale, os he puesto ahí, de hecho, algunos recortes de las notas, porque tenemos las libretas con las que, bueno, las libretas de clase de Bolzano. Eh, en el recuadro, en la imagen inferior, está de hecho un dibujo que hizo a propósito de un ejercicio en la asignatura de matemática aplicada para medir un terreno y como veréis, bueno, es un terreno con los arbolitos en las esquinas. Y en la parte superior tenéis un ejemplo adaptado al contexto checo. Kessner justamente distinguía entre cantidades abstractas y concretas y ponía un ejemplo de dos ciudades alemanas y la distancia como es en abstracto el número 9 y luego en concreto 9 como los kilómetros que hay de distancia entre una ciudad y otra. Bueno, para la República Checa, para Bohemia en este caso, el ejemplo se adaptó a Praga y Kolín, pero bueno, esto muestra justo que el conocimiento que se le estaba impartiendo a Bolzano estaba constantemente tratando de ser aterrizado. Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Por último, respecto a esta breve introducción, en 1804 Bolzano publica su primera obra, que se titula Consideraciones sobre algunos objetos de geometría elemental. Y en este trabajo, Bolzano justamente retoma la idea de Kessner que os he mencionado antes, que he citado antes, y dice que se debe buscar la demostración de toda proposición a pesar de su obviedad y que no se deben aceptar demostraciones que utilicen conceptos ajenos a la tesis que quiere demostrar. Lo que está pensando Bolzano con esto es que no se puede aceptar una noción geométrica para una demostración de análisis porque hay una cierta jerarquía y Bolzano no ha explicado esto en estos momentos, aunque ya le está dando vueltas a esto, porque ha leído a autores como Schulz y otros, Langsdorff, que ya empezaban a proponer una distinta división de las matemáticas a la que proponía Kessner. Y está pensando en esto, al hablar de que no se usen conceptos ajenos a la tesis que se quiere demostrar. No se puede usar la noción de movimiento, por ejemplo, para una demostración de análisis y podéis recordar su demostración puramente analítica del teorema del valor intermedio justamente. Son este tipo de ideas las que subyacen a este enunciado que se encuentra en el prefacio de su trabajo de 1804. Después de la publicación de su libro en 1804, poco después se presentó a una plaza una plaza de religión y a una plaza, una cátedra de matemáticas elementales, la única cátedra de matemáticas elementales en la Universidad de Praga. Respecto a este concurso de oposición, de hecho recientemente hemos publicado el año pasado un artículo, David de Kripa y yo, que era uno de los que mencionaba José al inicio de la charla. Pero bueno, esto para deciros que ahí podéis encontrar un estudio detallado del examen, pero aquí lo que conviene señalar es que pese a que Bolzano hace distintos cambios, no sigue las demostraciones tradicionales de los distintos problemas que le plantean. Al final, su enfoque es alabado y se habla de que realizó un planteamiento concienzudo y que mostró su talento y erudición en el examen. Sin embargo, justo después del examen, que es en octubre de 1804, tenemos esta nota de sus diarios matemáticos en la que dice lo siguiente: una ciencia puede resultar provechosa de tres maneras. Primero, haciendo su presentación más fácil para la comprensión de los estudiantes. Segundo, ampliando la ciencia mediante nuevos descubrimientos. Y tercero, desarrollando los principios de la ciencia. Siguiendo el consejo del profesor Kersna, he decidido no trabajar públicamente en la tercera cuestión. Es decir, después de haberlo hecho, después de haber trabajado, digamos, en los fundamentos y
un poco en su primer libro y de haber presentado ese enfoque en su examen por la Cátedra de Matemáticas Elementales y no haber obtenido la cátedra por diversos motivos, Gersner, su profesor de matemáticas superiores, justo le recomendó que abandonara tal interés y que se enfocara más bien pues, en hacer más fácil la comprensión de las matemáticas para los estudiantes y quizás en ampliarla mediante nuevos descubrimientos. Pasamos a la siguiente. Eduardo, por favor. Gracias. Bueno, ahora os hablaré justamente del libro. Vale, el título ya lo había mencionado antes, el libro de 1810 es Contribuciones a una presentación mejor fundamentada de las matemáticas. En principio, que una vez más vuelva a hablar de los fundamentos, es raro, pero ahora iremos a ello. El libro se publica en 1810, esto es 6 años después del examen del concurso de oposición por la plaza de la Cátedra de Matemáticas Elementales. Bolzano, como os dije, no obtuvo la cátedra, en cambio obtuvo la de religión y por ende estaba enfocado en la enseñanza de religión y en sus labores que incluían impartir misa los domingos y ello ralentiza su trabajo sobre matemáticas. Pero en 1810, después de trabajar varios años en este proyecto, publica su segundo libro y el libro está estructurado de la siguiente manera. Contiene un prefacio, luego una primera parte, un prefacio en el que dice que lo que lo ha animado a escribir y publicar esta obra es que, de hecho, los primeros cimientos de esta, por otra parte, tan magnífica estructura, aún no están completamente firmes y en orden. Y ello le lleva a proponer en la primera parte una nueva definición de las matemáticas y una nueva división. La definición es aquella ciencia que trata sobre las leyes generales, formas a las que deben ajustarse las cosas en su existencia. Y en la segunda parte se ocupa de el método matemático que dice es finalmente el método científico, a saber, la lógica. A lo cual añade un apéndice sobre la teoría kantiana de la construcción de conceptos mediante intuiciones. Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Vale, voy a alterar un poco el orden del contenido del libro para luego explicaros el resto del contenido. Y me voy directo a la división propuesta por Bolzano. Hemos visto antes la división de Kästner, que es, de hecho, la división importante en la segunda mitad del siglo XVIII. Bolzano sitúa en la base, como parte de la matemática general, sitúa la aritmética, álgebra, análisis y teoría de combinaciones. Teoría de combinaciones justamente es uno de los ejemplos que da Bolzano, y piénsese que entonces hubo un gran interés en esto con la escuela de Hindenburg. La teoría de combinaciones justamente da cuenta para Bolzano de por qué es inadecuada la definición de las matemáticas, la definición tradicional de las matemáticas como la ciencia de las cantidades, puesto que las combinaciones no son cantidades. Entonces, las matemáticas con esta definición quedan bastante restringidas con la tradicional y por eso está buscando una definición que englobe otro tipo de cosas que no cabrían bajo el paraguas de la ciencia de las cantidades. En la base sitúa la etiología, que sería la teoría de fundamentos, y luego, ocupándose de las cosas sensibles no libres en abstracto, estarían la cronometría, la teoría del tiempo, y la geometría, la teoría del espacio. Y posteriormente, ocupándose de las cosas sensibles no libres concretas, tendríamos la etiología temporal, que se ocuparía de las cosas sensibles en el tiempo, y la mecánica, que se ocuparía de las cosas sensibles en el tiempo y espacio. Esto justamente da cuenta de lo que ya os había mencionado a propósito del libro de 1804, de las consideraciones,
a saber, respecto a la jerarquía en la que estaba pensando Bolzano. Por eso justamente no puedes usar la noción de movimiento para fundamentar alguna proposición o en una proposición de una de las ciencias que le preceden en esta jerarquía, ¿vale? Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Vale. Ahora, respecto a la definición de las matemáticas que os he citado antes, eh, Bolzano está entendiendo por formas las leyes generales o condiciones de posibilidad, y esto lo explica más en el segundo volumen de sus contribuciones, que quedó inacabado y del cual tenemos los borradores. Las condiciones de posibilidad de las cosas, y por cosas está entendiendo aquellas que existen en realidad, que pueden existir o que pueden ser solamente imaginadas. Es decir, no tienen que existir en realidad, ¿vale? Da una definición, debate distintas definiciones que han dado diversos autores. Sobre todo se concentra en la definición tradicional, como os he dicho. Luego propone la división que hemos visto antes y pasa a hablar, a propósito de la división que ha dado, sobre el método de las matemáticas. Y dice lo siguiente: para él existe una conexión objetiva, y por conexión objetiva está entendiendo una conexión que es independiente de nuestro reconocimiento subjetivo de dicha conexión, entre los juicios verdaderos o verdades, de tal manera que unos son fundamentos de otros, ¿vale? Ahora, ¿qué está entendiendo por juicios Bolzano? Bolzano está entendiendo proposiciones, todas las proposiciones que conforman, de hecho, las inferencias, esto de las premisas, las conclusiones, con la forma sujeto-predicado. Y si esto os suena de pronto un poco ambiguo, bueno, tened en cuenta que en este momento, a diferencia quizás si conocéis su Wissenschaftslehre, en este punto Bolzano no está distinguiendo entre el acto mental del juicio y el contenido del juicio, ¿vale? Ahora, entre las diversas cosas que hace Bolzano están las siguientes en la parte del método. Distingue, por ejemplo, juicios de acuerdo a su cópula. Así que habla de los juicios de necesidad, donde A es un tipo de B. Los juicios de posibilidad, A puede ser un tipo de B. Los juicios de el ser racional libre N debe hacer X, y justamente para Bolzano estos juicios le permiten establecer que, pese a la generalidad de la definición que está dando de las matemáticas, puede acotar aquellas cosas que no entran en matemáticas. Entonces, entre otros, en el borrador de la segunda parte de su proyecto, de sus contribuciones, menciona que este tipo de juicios justo corresponderían a la ética, ¿vale? Y luego tenemos los juicios de percepción o empíricos, donde habla del sujeto esencial, que es el yo, y serían del tipo yo percibo X. Por último, plantea la posibilidad de que haya unos juicios de probabilidad, pero no dice más al respecto. Todo esto es algo que desarrollará más en justamente su teoría de la ciencia, ¿vale? Y lo que hace además de esto es abordar las distintas partes del método. Entonces, Bolzano empieza hablando sobre las nociones de definición, concepto simple, y dice que, a su entender, no se tiene que empezar por definiciones, que hay conceptos simples, y estos conceptos simples evidentemente no pueden ser definidos, pero pueden ser circunscritos, pueden ser rodeados. Puede darse una idea a través de distintos enunciados de qué se está hablando, como es el caso de punto, por ejemplo. Entonces pone el caso de punto y dice, bueno, un punto no puede ser definido, es un objeto simple, pero podemos decir algunas cosas del punto, como que es el extremo de una línea, como que es indivisible, etc. Y eso nos permite terminar teniendo una idea de este objeto simple. Y una vez que tenemos conceptos simples, podemos formar conceptos compuestos, de los cuales sí podemos tener definiciones, y
y pasa a analizar la noción de axioma, de teoremas y demás, las distintas partes que comprendería el sistema de las matemáticas. Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Vale, a grandes rasgos no estoy tocando el apéndice en esta parte, a grandes rasgos diré algo adelante, pero a grandes rasgos ese es el contenido del libro. Y en 1811, es decir, un año después, tenemos este anuncio del libro de Bolzano. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, el anuncio fue publicado el 9 de enero de 1811 en la Gaceta de ALZ, que era un journal muy importante en la época. Es muy llamativo. Pongo hasta ahora desconocido porque este texto no era conocido hasta el año pasado que lo he descubierto. No aparece entre las reseñas, anuncios de las obras de Bolzano en las diversas listas que se tenían hasta entonces. Y es un anuncio muy peculiar. El anuncio comprende 58 de las 60 líneas que tenía cada columna de la Gaceta. Es decir, es un anuncio largo. El anuncio no está firmado, cosa que no sería rara, de hecho. Y sabemos por los registros de la revista que este anuncio fue pagado por el editor, de hecho, del libro, por Wittmann, que fue quien publicó el libro de Bolzano. Sin embargo, tanto este editor como el resto de los editores de Praga de aquel entonces no solían publicar anuncios en dicha revista, lo que hace aún más inusual, no solo por la extensión, sino porque no solían publicar, y de hecho es el único anuncio que va a publicar Wittmann en una ventana de 5 años, alrededor de 1811. El anuncio lo que viene a decir, empieza diciendo que el libro de Bolzano no ha sido anunciado en el catálogo de libros de Leipzig debido a un descuido. Y esto empieza a explicar el motivo por el cual se publica este anuncio sumamente inusual. Como quizás sabéis, las ferias de Frankfurt y Leipzig de libros se realizaban en Pascua, en abril-mayo, y en torno al día de San Miguel Arcángel, en septiembre-octubre. Y lo que está señalando el anuncio es que el libro, pese a haber sido mostrado en una de estas ferias, en el año 1810, no fue incluido en el correspondiente catálogo. Y lo que sabemos sobre los catálogos es que se imprimían una semana antes. Una semana antes de la feria se cerraba el registro de libros que iban a ser vendidos en la feria y se imprimía el catálogo, ¿vale? El libro va a ser anunciado solo hasta después de que se publique el anuncio en el catálogo correspondiente a la Feria de Pascua de 1811. Y si revisamos los catálogos de 1810, solo el de Pascua incluye libros publicados por Wittmann, incluye un montón de libros. Esto podría sugerir que más bien en el que no se incluyó el libro fue en la feria, en el catálogo de la feria de septiembre-octubre y no en el de Pascua, porque en el de Pascua sí aparecen los libros de Wittmann. Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Vale. No sé cómo se va a ver esto, lo que sigue, pero vale. El anuncio está dividido en 3 partes y la primera y la tercera la tenéis aquí. En la primera se explica que con este libro seguramente se iniciará una nueva época, no solo en las matemáticas, sino en todas las ciencias teóricas. Y que esto se debe a las mejoras introducidas por el autor, a que las mejoras introducidas por el autor no solo conciernen a proposiciones particulares y a sus demostraciones, sino que se extienden a la totalidad de ellas, como sabemos, gracias a escritos que aún no han sido publicados. El autor
dice el anuncio, nos revela defectos que nunca antes habían sido notados y desde nuestro punto de vista ha conseguido eliminarlos, derivando así los teoremas más importantes de todas las disciplinas matemáticas a partir de sus fundamentos apropiados y objetivos. Y aquí recordad la noción que acabamos de ver de una conexión objetiva entre las verdades. Claramente el anuncio está alabando muchísimo el trabajo de Bolzano. El tercer párrafo, tercer y último párrafo del anuncio, cierra de hecho diciendo lo siguiente. Todo esto, todo lo que se ve en el párrafo 2, al cual iremos en un momento, debe bastar para animar a los matemáticos, así como a los filósofos, a examinar detenidamente esta obra, que a pesar de ser breve, es rica, contiene muchos puntos de vista nuevos y fecundos. El editor desea añadir que el autor tiene la intención de publicar próximamente un libro de texto de geometría conforme a su método, reservando su justificación y la crítica de los métodos existentes para el segundo fascículo de esas contribuciones. Pasamos al siguiente, Eduardo, por favor. Otra vez. Vale, pues, ¿qué es esto que debería llamar la atención de los matemáticos al decir del anuncio? Bueno, de acuerdo al anuncio, las contribuciones arrojan una luz enteramente nueva sobre la distinción entre juicios analíticos y sintéticos. Es decir, bueno, ahora voy. El autor concibe el concepto de demostración científica con más claridad de lo que nunca antes se ha hecho, y ello le conduce a diversas conclusiones sumamente importantes. Entre ellas, que la denominada inversa de una proposición no es una inferencia válida, que hay varios tipos de inferencias simples más allá del silogismo, y que ningún juicio a priori, cuyo sujeto o predicado sea un concepto compuesto, puede ser indemostrable. Esto es, no puede ser un axioma. Esto es sobre lo que el anuncio está llamando la atención sobre la obra de Bolzano, y como podéis ver, no está mencionando en ningún momento la nueva definición de matemáticas ni la división de las disciplinas matemáticas que ofrece Bolzano. Se está concentrando ante todo en el apéndice y en la parte sobre el método matemático. Y esto puede resultar curioso, pero lo cierto es que es lo que le va a interesar a Bolzano. De este trabajo es lo que le va a interesar a Bolzano en sus años siguientes. Pasamos a lo siguiente, Eduardo, por favor. Y otra vez, por favor. Vale. Por último, respecto al anuncio, el anuncio nos permite conocer no solo cómo se quería vender el libro, sino también nos permite conocer la fecha más o menos en que apareció el libro, que es algo que no se sabe. Lo que sabemos, gracias a un trabajo de Kuhne, es que Goethe obtuvo una copia de las contribuciones en julio o agosto de 1810. Visita Praga y por su correspondencia posterior sabemos que quedó encantado con el libro y lo compartió con un amigo suyo. Entonces, para julio-agosto el libro ya existía, ¿vale? Esto es importante porque os he dicho antes que había dos ferias, está la feria de Pascua y la feria de septiembre-octubre. Esto sugeriría que el libro no apareció en efecto en el catálogo de septiembre-octubre. Sin embargo, ¿puedes dar un clic más, Eduardo, por favor? Gracias. Sin embargo, hay dos evidencias que nos permiten sostener que el libro de hecho ya estaba disponible desde la feria de Pascua. La primera es que el libro aparece en un listado, en un anuncio de nuevos libros publicado por Gassel, quien era un editor y librero de Brno y Olomouc, y que fue publicado el 30 de junio en justamente el periódico de Brno. Es decir, para el 30 de junio ya estaba disponible el libro también. Como podéis ver, está en el centro de ese recorte que os he puesto.
y viene incluso el precio. ¿Puedes dar un clic más, Eduardo, por favor? Pero no solo eso, sino que de hecho el libro aparece en el catálogo de nuevos libros en las últimas ferias de Pascua de Frankfurt y Leipzig, publicado por Palm, quien era un editor y librero de Erlangen. Y esto es muy notorio porque esto significa que de hecho el libro debió de ser publicado en el catálogo de Pascua, de la feria de Pascua, y no lo fue, lo que explicaría aún más que Wittmann hubiera aceptado publicar tal anuncio sobre el libro de Bolzano, como una manera de resarcir esto, el no haber incluido el título de Bolzano. Y por ende, el descuido aludiría al catálogo que se comenzó a imprimir el 7 de mayo de 1810 y que fue presentado en la feria que se llevó a cabo el 13 de mayo de 1810. Esto es, para principios de mayo ya existía, ya estaba publicado el libro de Bolzano. Esta es una peccata minuta, pero bueno, todo esto se puede saber a partir del anuncio. Pasamos a lo siguiente, Eduardo, por favor. Vale, el manuscrito. Y la mano era un dibujo de Bolzano también. Ahora, entre la herencia que dejó Bolzano, el legado que dejó Bolzano, se incluye en el legado que está preservado por el archivo del Museo de Literatura de la República Checa. Ahora, porque hasta hace poco, más bien, se llamaba Memorial de la Literatura Checa. Como parte de este legado, tenemos las transcripciones realizadas por Bolzano de varias reseñas que se publicaron en la época de sus dos primeros libros, Las Consideraciones, el trabajo sobre geometría, y Las Contribuciones, el trabajo de 1810. Como podéis ver, os he puesto en la lista, el único del que no teníamos la referencia era el cuarto, justamente. Pero podemos pasar al siguiente, Eduardo. Bueno, como podéis ver, las reseñas aparecieron en journals muy importantes en la época. En todos los journals importantes, el trabajo de Bolzano fue reseñado. No obtuvo muy buenas reseñas ni su libro de 1804, por diversos motivos que luego os puedo contar, ni, ahora veremos, el trabajo de 1810. Como os decía, solo del cuarto manuscrito no se conocía hasta hace poco la referencia de la reseña, y de hecho en las obras completas que se han venido publicando desde 1969 no aparece esta reseña, y el manuscrito solo aparece listado en el catálogo de manuscritos del archivo del Museo de Literatura Checa. Sin embargo, una vez que se ha descubierto el anuncio de 1811, se descubre que ese cuarto manuscrito no es de hecho la transcripción de una reseña más de su trabajo, sino que de hecho es un borrador del anuncio. Y, por ende, que habría un manuscrito que habría sido escrito entre el 13 de mayo, que es cuando fue la feria de Pascua de 1810, y el 9 de enero de 1811, que es cuando se publica justamente el anuncio. Este manuscrito ha llegado a nosotros de una manera un poco enrevesada, y el trayecto es el siguiente. Fessel, que fue un alumno y amigo de Bolzano, intentó convencer a Jenko, quien era el profesor de matemáticas en la Universidad de Viena, de que el trabajo matemático de Bolzano era muy valioso. Y esto lo sabemos por una carta fechada en 1842, en la cual le escribe a Bolzano que por favor le comparta alguno de sus trabajos porque quiere mostrárselo a Jenko, porque cree que eso le vendría bien a Bolzano. Bolzano, tenéis que saber, expulsado de la Universidad de Praga en 1820, y a partir de entonces se le prohibió publicar
en el imperio, dar clases, dar sermones, vamos. Entonces, el trabajo de Bolzano no tuvo tanta difusión como quizás lo hubiera tenido de no haber estado en esta situación. Bueno, Fessel quiere hacer esto, lo sabemos en 1842. De Fessel habría pasado a Jenko. De Jenko pasó nuevamente a Fessel porque al fallecer le legó todos sus escritos, su biblioteca, a Fessel, quien a su vez, al fallecer, ¿puedes dar un clic, Eduardo, por favor? Bueno, varios, como 4 o 3 más. Uno más. Gracias. Quien a su vez legó todos sus bienes al Museo Nacional de la República Checa. Y del Museo Nacional en 1953 pasó a donde se encontraba el Memorial de Literatura Checa, que absorbió justamente el archivo en el 64 y finalmente fue recatalogado como un manuscrito de Bolzano en 1971, porque hasta entonces aparecía catalogado como un manuscrito de la biblioteca de Jenko. Este es el trayecto del manuscrito hasta nuestros días. ¿Puedes pasar a la siguiente, Eduardo, por favor? Y lo interesante es que el manuscrito justamente nos permite atribuir la autoría del anuncio a Bolzano. No se trata solamente de un borrador, sino que es el borrador de Bolzano. Seguramente, Bittman, insisto, después del tremendo error de haber incluido 19 trabajos suyos publicados en el catálogo de las ferias de Pascua, pero no haber incluido el de Bolzano, le permitió a Bolzano redactar el anuncio y, como vemos aquí, bueno, hay distintas cosas, no voy a entrar en detalles, pero hay desde expresiones como esta idea de per aliena et remota, que aparece en la versión publicada, pero no aparece en el borrador. Es una idea que Bolzano va a estar repitiendo a lo largo de sus trabajos, pero además, por ejemplo, en el manuscrito, si podéis ver en el segundo fragmento, que es el primero del manuscrito, Bolzano hablaba de sus trabajos, cómo iban a tener incidencia en geometría y mecánica. Y luego pasa en el anuncio a decir, como ya os leí antes, que sus innovaciones van a incidir en toda la matemática. Pero además, hacia el final, antes os he leído un fragmento en el que decía que el editor quiere además señalar que próximamente se publicará un libro de texto de geometría. En el original, esto hablaba más bien de el que se refiere, el autor, y claramente fue cambiado para que quedara como atribuido al editor, ¿vale? Además, este libro de texto nunca más sería mencionado, sino una vez en los diarios matemáticos de Bolzano, el proyecto. Bueno, os he incluido aquí unos fragmentos, pero el análisis detallado de todo el estilo del manuscrito y de la versión publicada permiten establecer la autoría del anuncio de Bolzano, con lo que se trata de un texto desconocido hasta ahora de Bolzano, en el que, bueno, anuncia su libro y justamente nos muestra qué consideraba Bolzano importante resaltar de su trabajo de 1810. ¿Podemos pasar a la siguiente, Eduardo, por favor? Ya esta es la sección con la que voy a concluir. La recepción del trabajo, un dibujo de Bolzano también. Lo que sabemos es que después de haber publicado el texto de 1810, Bolzano no publicaría ninguno de los fascículos siguientes de su proyecto de la reforma de las matemáticas, y sin embargo siguió atribuyendo la importancia a ese trabajo. En su trabajo sobre el teorema del binomio, publicado en 1816, dice lo siguiente: en lo que respecta al método, yo he procurado seguir los principios presentados en las contribuciones, puesto que aún hoy en día estoy convencido de su validez. Y luego, posteriormente, en su prueba puramente analítica, dice lo siguiente:
Pese a la importancia de su contenido, el primero de los fascículos de las contribuciones tuvo la desgracia de no haber sido anunciado ni reseñado en algunas revistas especializadas y de haberlo sido muy superficialmente en otras. En realidad, como hemos visto, sí fue reseñado, pero en efecto, las reseñas no fueron muy buenas. ¿Podemos pasar a lo siguiente, Eduardo, por favor? Vale, aquí tenéis un resumen de las dos reseñas que conocemos al día de hoy sobre la obra de Bolzano. La primera es de 1810, es decir, el mismo año que se publica el libro de Bolzano. Y en ella, recordad, por favor, que el libro de Bolzano tiene, digamos, 4 puntos importantes. Uno es la definición de las matemáticas, otro es su división de las matemáticas, otro es la parte sobre el método y finalmente el apéndice. El primer, seguramente era hombre, dada la época, pero la primera persona que reseñó el trabajo de Bolzano dice lo siguiente. Su definición del punto número 1, su definición de las matemáticas resulta una vaga expresión. Esto de las leyes, las formas, las leyes generales, resulta una vaga expresión. Pero además, segundo punto, su división de las matemáticas descansa sobre una base no enteramente adecuada. Tercer punto, la vaguedad de su pensamiento le lleva a meras discusiones generales sobre la lógica, es decir, no está haciendo aportaciones tampoco significativas respecto al método. Y finalmente, en lo que se concentra un poco más esta persona, es en el apéndice y dice, dada su incomprensión de la teoría kantiana de la construcción de conceptos, el autor juzga erróneamente la naturaleza intuitiva del conocimiento matemático. En la reseña no va a ser muy diferente y dice lo siguiente, se publica en 1811, poco después del anuncio del libro. La segunda parte del libro contiene muchas cosas buenas y es mucho más satisfactoria que la primera. Esto es, la parte del método es más satisfactoria que aquella en la que debate la definición de matemáticas y establece la división que os he presentado antes. Pero, dice esta persona, como el resto del libro, no presenta nada mejor fundamentado de lo que ya han presentado otras personas. E incluso sugiere que se confronte la obra de Bolzano con la obra de Fisher, con quien de hecho sí guarda ciertas similitudes, con la que de hecho guarda ciertas similitudes la obra de Bolzano. Y luego, una vez más, ataca el apéndice de Bolzano sobre la teoría kantiana y dice que este apéndice difícilmente satisfacerá a los expertos en el tema. Sin embargo, añade al final, cabe agradecer y animar a este modesto autor. Por eso os he puesto antes el dibujo de un ternero, de un dibujo de Bolzano, porque entonces Bolzano no era alguien conocido y esta persona está diciendo que cabría animarlo porque sus futuras investigaciones seguramente serán beneficiosas para la ciencia, ¿vale? Pasamos a la última, Eduardo, penúltima, por favor. Esto contrasta muchísimo con lo que ha pasado a partir de entonces. Bolzano publica, en efecto, sus 3 trabajos de 1816-17, el teorema del binomio, uno sobre los tres problemas geométricos y la prueba puramente analítica, y después de ello es cuando es expulsado de la universidad. Va a trabajar en su teoría de la ciencia durante la década de los 20 y principios de los 30, aunque se publica hasta mediados de los 30. Y a partir de entonces va a empezar a trabajar en su nuevo proyecto, que es la teoría de cantidades. Y la teoría de cantidades incluía un volumen sobre teoría de funciones, donde aparece la función de Bolzano o función de Bolzano-Weierstrass, y su teoría de números, sus números medibles, que se consideran una suerte de antecedente de las construcciones de los números reales que vendrían décadas después con Cantor, Dedekind, Heine, etc. Y Bolzano no va a retomar nunca este proyecto, pero sabemos gracias a sus diarios matemáticos que poco después de publicar el libro en 1810, insistía sobre la importancia del método que estaba
llevando a cabo ahí y se propone justamente desarrollarlo más que finalmente, lo que finalmente le lleva a escribir la teoría de la ciencia, ¿vale? Entonces, ese trabajo de Bolzano, ese proyecto de diversas contribuciones, diversos fascículos, quedaría en un proyecto más, como su teoría de la ciencia, que no la terminó, que incluía una teoría del espacio. La teoría de la ciencia, no su teoría de la ciencia, perdón, su teoría de las cantidades nunca se publicó. Tenemos los borradores y fragmentos, y es lo que se está publicando en las obras completas. Ese fue su último proyecto, pero ya desde 1804, en la obra de geometría, se había propuesto reformar las matemáticas y había anunciado que publicaría una serie de fascículos también. Entonces, el proyecto de 1810 era el segundo proyecto y es el segundo de una serie de proyectos que Bolzano se plantearía, con los que Bolzano se plantearía reformar las matemáticas y que dejaría inacabados. Esto es un poco a lo que aludía el título cuando he dicho el gran amateur. Aludo, por supuesto, si conocéis a la obra de Coolidge de principios del siglo XX, que se titula Las matemáticas de los grandes amateurs y que ha sido republicada con una introducción de Jeremy Gray hace unas décadas, bueno, sí, hace unas décadas. Y justamente Bolzano es el último de los matemáticos que incluye este libro de grandes amateurs, porque generalmente justo se le considera eso, una persona que tenía interés en las matemáticas, que tenía ciertas deficiencias en cuestiones técnicas, pero que tenía muchas ideas innovadoras. Respecto a su libro de 1810, contrastando con las reseñas que se publicaron en la época, os he puesto aquí lo que se ha empezado a decir a partir del siglo XX. Husserl, por ejemplo, vendría a decir a partir de las consideraciones y las contribuciones y, por supuesto, la teoría de la ciencia de Bolzano, que Bolzano debe ser considerado uno de los grandes lógicos de todos los tiempos y que, de hecho, la lógica, en tanto ciencia, se debería basar en la obra de Bolzano. Ross, por ejemplo, ha llamado la atención sobre el hecho de que esta debe ser una de las primeras obras sobre lo que hoy llamaríamos fundamento de las matemáticas o incluso filosofía de las matemáticas. Y respecto al apéndice, se ha llamado la atención sobre el hecho de que, de hecho, Bolzano, para los estudiosos actuales, está aportando un punto de vista innovador sobre Kant que, sin embargo, fue muy desconocido en la época. Esto para deciros que el trabajo de Bolzano ha sido revalorado a partir del siglo XX, mientras que en su época justamente fue visto como, bueno, un ejercicio que adolecía de muchos errores y que, en el caso de la segunda reseña, apuntaba a futuros buenos frutos, pero que, bueno, en ese caso resultaba, insisto, defectuosa. Y nada, puedes pasar a la siguiente, Eduardo, por favor. Eso es todo, muchísimas gracias. Sí. Bueno, te aplaudimos virtualmente. Sí, gracias. Pues bien, bueno, nos has hecho una microhistoria muy detallada del libro este de 1810. Cualquiera que tenga alguna pregunta que hacer sobre la cuestión, sobre Bolzano en general. Yo tengo alguna, pero bueno, me la guardo por si quiere intervenir alguien. Si acaso hay, mientras me gustaría decir justamente que respecto a perspectiva diferente, justamente pretendía mostraros el libro de Bolzano a la luz de los ojos del propio Bolzano y a partir del descubrimiento de este manuscrito que me parece interesante porque no es habitual tener el punto de vista de un autor sobre su trabajo, pero anónimamente. Bolzano no sabe que vamos a dar con que él es el autor del anuncio
y está poniendo el foco en lo que él considera importante de su trabajo y que a la postre sabemos que era lo que más le interesó rescatar de ese proyecto, mientras que abandonó esa definición de las matemáticas y volvió, como lo refleja el título de su proyecto posterior, Teoría de las Cantidades, volvió a la definición tradicional de las matemáticas como la ciencia de las cantidades. En un sentido amplio, decía, a diferencia de un sentido restringido tradicional, pero bueno, eso es a lo que aludía el título sobre, al referirse a una perspectiva diferente, vamos. Ujú. Bueno, aprovecho entonces para hacer más que una pregunta, es un comentario. No lo has dicho mucho, no lo has dejado claro mientras hacías la exposición. El hecho de que a Bolzano le asignaran la cátedra de teología o religión y no la de matemáticas es algo que habla a su favor. Es decir, que en aquel momento se consideraba una cátedra más importante, la de temas religiosos. Quiero decir, nos robaron a un gran especialista en matemáticas, seguramente, para hacer esto, pero no deja de ser curioso darse cuenta de que en aquel momento pues, se consideraba que ocupaba un lugar más importante, ¿no? en la universidad, si no estoy equivocado, ¿no, Elías? Sí, 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 las cátedras de religión, de hecho, fueron inauguradas en el Imperio Austriaco ese mismo año, en 1804, y eran parte del mecanismo del emperador Franz I de Austria o Franz II del Imperio Romano. Eran parte del mecanismo para controlar a la población. Estas cátedras fueron justamente creadas para prevenir que las ideas revolucionarias francesas permearan en la sociedad austriaca y bohemia en este caso, y era clave esta cátedra. La cátedra de matemáticas, solo había tres en la Universidad de Praga en aquella época, como os he dicho, la de matemáticas elementales, la de matemáticas superiores y la de matemáticas aplicadas. Y bueno, era importante, pero no era tan importante como la de religión. Sin embargo, si se la asignaron fue más bien, en realidad, el comité decidió que Bolzano era el mejor candidato para la plaza de matemáticas por unanimidad. Y si no se la dieron fue porque él quedó en segundo lugar por la plaza de religión, pero en primer lugar por la plaza de matemáticas. Si no se la dieron fue porque la persona que fue elegida para la plaza de religión, la cátedra de religión, terminó optando por otra, porque se estaban demorando mucho en asignarle esta cátedra, surgió la posibilidad de que tomara otra y tomó otra. Entonces, súbitamente, el emperador se quedó sin candidato para la plaza clave, como estás diciendo, y pues seleccionaron al segundo mejor, que era Bolzano, vamos. Uh-huh. Oye, cambiando un poco el tema, otra cuestión que me queda un poco la duda, porque yo nunca he mirado con detalle ese libro que tú conoces muy bien, de 1810. Puede ser verdad lo que dice alguno de los recensores, ¿no? De que quizá la discusión que hacía Bolzano se quedaba demasiado a nivel de ideas generales, principios lógicos, en los que él probablemente veía mucho potencial, pero que eso no quedaba muy claro en esa hora. O sea, otra manera de hacerte la misma pregunta es si de alguna manera no son los artículos posteriores, sobre todo el del 17, por ejemplo, que tú lo has trabajado con mucho detalle, ¿no? El famoso del teorema del valor intermedio y tal, los que realmente muestran lo que había potencialmente en el libro, pero que en el libro mismo no estaba demasiado claro. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Yo creo que es su propio libro de 1804, donde busca reorganizar la geometría y, y hago un anuncio. Hay un capítulo incluido en un libro que vendrá próximamente, editado por José y María de Paz. Yo creo que justo la reorganización de la geometría que está proponiendo en 1804 ya dejaba ver algunas inquietudes, pero termina siendo también eso, un esquema de algo, le faltan detalles. Y el proyecto de 1810 era muy, muy ambicioso. Su idea era dar en este volumen un vistazo de lo que sería el proyecto total. El segundo volumen, que dejó inacabado, es sobre la etiología, justamente la teoría de los fundamentos, y dejó fragmentos de el volumen que sería sobre geometría,
el volumen que sería sobre geometría, el que sería sobre mecánica. Era un proyecto súper ambicioso, pero al no recibir, súper ambicioso, pero súper general, en efecto. Al no recibir reseñas, pues lo abandonó. Pero, en efecto, se quedan sin aterrizar muchas cosas. Por supuesto que gracias a los diarios que tenemos de Bolzano, que escribió toda su vida, sus diarios matemáticos, además de sus diarios filosóficos, por ejemplo, pues nos muestran qué tenía en mente cuando hablaba de ciertas cosas y pone ejemplos como esto que os contaba sobre el uso de la noción de movimiento en demostraciones analíticas. Pero bueno, yo creo que como dices, las personas que reseñaron su trabajo tenían bastantes elementos para apuntar eso, la vaguedad de pronto de ciertos planteamientos de Bolzano. Yo le quería hacer una pregunta muy breve. Gracias, Elías, por la charla. Se ve que lo has estudiado muy a fondo. Una duda que me asaltó. Bolzano entonces conocía bien los trabajos, lo cual tampoco era extraño, ¿no? De Kant sobre lógica. ¿Tú sabes si conocía los trabajos de Lambert sobre lógica? Sí, no sé si estás pensando en alguno en concreto. Sabemos que conocía, por ejemplo, la arquitectura. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, sí. Pero justamente comenzó a leer a Lambert en esta época, a partir de la segunda mitad de los primeros años, digamos, de 1807, 8, creo que es la primera nota que tenemos sobre Lambert. Y las siguientes son ya posteriores a las contribuciones, sí, son más tardías. Lo conocía poco, habría leído algo o habría leído a alguien hablando de Lambert, eso no está claro. Y aparece en él, quizá en sus notas, algún tipo de valoración acerca de él como lógico. Pues sabemos, por ejemplo, que la gente de la época de Lambert lo consideraba como un gran lógico, pero siendo Bolzano, ¿no? Una persona de gran nivel en lógica, pues la valoración que él podría dar de Lambert en esa misma disciplina sería tener en cuenta, desde luego. ¿Sabemos si hay algún tipo de valoración al respecto? Sé que hay posteriormente notas extensas, varias páginas, pero no las he leído. Lo que hay antes de esta obra, no hay nada por el estilo, es una mención apenas sobre la obra de Lambert. Ajá. Vale, gracias, Elías. Carlos. No, seguimos sin poderte escuchar. No se escucha. Pues nada más, simplemente darle las gracias a Elías por su charla y hasta la próxima. Pues nada, gracias a vosotros y otra vez perdonad las dificultades que tuvimos con la presentación.